Muy bien. Bueno, comenzamos. Acapulco, no sé si ubique Acapulco. Sí. Claro que sí. Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Este es su programa Estilo Emprendedor, un poco pues transmitiendo desde Facebook Live para todos ustedes. Gracias a todos los que siguen este programa, porque saben que contribuimos, llevamos esas historias de emprendimiento, esas historias de éxito que son necesarias para, pues hombre, tomar el ejemplo y aplicarlo, sacar todo lo mejor de las experiencias de hondureños, de organizaciones y de iniciativas que nos ayudan a emprender y a desarrollar, pues, pues eso, a nosotros mismos, a nuestra localidad, a nuestro país y por ende definitivamente el valor agregado que le entregamos al mundo en el camino de nuestra vida. Muy buen día, Cristian. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Facebook Live. En efecto, Estilo Emprendedor, un programa dirigido básicamente al mundo del emprendimiento para poder aportar con ideas, consejos y recomendaciones y todo lo mejor para que los negocios puedan crearse, puedan crecer y de esa manera poder colaborar con el desarrollo de Honduras, generando empleo, generando riqueza para todos. Totalmente. Y también, ¿verdad? El tema de emprendimiento, ya lo hemos hablado, hay diferentes tipos de emprendimiento, hay diferentes tipos de desarrollo y hoy vamos a hablar sobre un emprendimiento sumamente interesante. Yo quisiera que todos reflexionemos sobre este tema, precisamente lo trae el Grupo América como valor agregado para todas aquellas personas que muchísimas veces pasamos imperceptibles o si de alguna manera somos perceptibles en algunos ambientes, posiblemente la recepción de o la aceptación de las personas con estas características, eh, digamos que es retante, es bajo una característica retante, no voy a colocar adjetivo calificativo, pero lo más importante es que empecemos ahora mismo, quédense en casa, que es lo más importante para poder controlar y trabajar y disminuir esta pandemia sanitaria que nos tiene medio fregados en todo el mundo. Muy buenos días a todos. En este día 19 de julio del 2020, como siempre, encantado de contar con su sintonía en el programa número 1 de los emprendedores en Honduras, Estilo Emprendedor. Estamos llegando a ustedes por medio de las señales potentes de Radio América y Facebook Live, así como también por el internet del www.radioamerica.hn y por supuesto para quienes quieran repasar estos programas, para quienes quieran tomar nota, para quienes quieran enfatizar en algún tema, pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube e igual pueden bajar los programas, pueden utilizar las frases, pueden hacer referencia a todo el contenido de Estilo Emprendedor, evidentemente siempre y cuando haciendo la referencia que corresponde. ¿Por qué? Porque al final estamos en ese sentido, estamos en el sentir de poder dar lo mejor de nosotros y de acuerdo a muchos estudios, la educación es uno de los factores que explican el desarrollo de las sociedades y de las economías, pero todavía enfrentamos grandes retos para hacer llegar la educación a las personas. Se sabe que hoy día en el mundo persisten asimetrías que afectan enormemente, sobre todo en América Latina y el Caribe, con respecto a las personas con discapacidad. Hoy es ese tema, vamos a poner un poco conciencia en esa parte y cuán inclusivos son los sistemas de educación, los de Honduras, los de México, los de Latinoamérica, para las personas con discapacidad. Esto y otros temas los estaremos abordando hoy en Estilo Emprendedor con nuestro gran invitado, que ya se lo vamos a presentar, pero mientras tanto, esta mañana nos acompaña el programa Cristian Tercero. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Henry. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia de Radio América que siempre, como cada domingo, nos siguen a partir de las 9 de la mañana a través de los potentes canales de esta casa de radio. Muy contentos de poder contribuir nuevamente a nuestro país y de hecho este es el espíritu del programa número 1 de los emprendedores,
poder traer temas de trascendencia, poder traer temas, consejos, recomendaciones, para que todos los que escuchan este programa puedan tener un set de conocimientos que pueda colaborar con el desarrollo de sus emprendimientos, de sus iniciativas y por lo tanto alcanzar lo que nosotros anhelamos en este programa, que es el crecimiento de nuestro país. Así es, el crecimiento integral de nuestros países. Y bueno, antes de comenzar, quiero enviar un gran saludo a Eduardo Archaga, el bombón asesino que nos ayuda allá en los controles en la Gran América y que siempre está pendiente de dar lo mejor de sí para poder transmitir domingo a domingo este programa. Y sin más preámbulo, les quiero presentar a nuestro invitado. Héctor García es de la Red de Políticos Jóvenes del Estado de Guerrero, México, quien durante unas horas, durante una hora nos hablará precisamente acerca de este tema de legislación y política en el tema de educación inclusiva. Pero, por supuesto, ¿y quién es Héctor? Yo se lo voy a presentar rápidamente. Héctor es abogado de profesión o licenciado en Derecho, ¿verdad? A veces confundimos aquí, Héctor, digamos, ese tema, con una especialidad en criminología y en criminalística. Además es promotor muy, muy fuerte, muy pegado de derechos humanos, es activista social, es tallerista de legislación y política de educación en América Latina y el Caribe. Y además es un gran conferencista en derechos humanos, derecho social, juventud y participación ciudadana. Y además es profesor de las materias de derechos humanos, criminología, pensamiento lógico y positivo. Y bueno, ya ha enseñado y ha trabajado y ha compartido muchas ideas en todo el mundo. Y hoy lo tenemos desde Guerrero, México. Muy buen día, Héctor. Muy buenos días, Henry, y muy buenos días, Cristian. Me da gusto poder estar aquí con ustedes dos y platicando de un tema que es trabajo de todas y todos para que necesitamos poner la pauta, ¿no? Como sociedad civil organizada, con una igualdad de oportunidades y tener una empatía, que es lo que nos hace falta. Totalmente, muchas gracias. Totalmente. Y bueno, primero que nada me informan que no hay señal o la señal está un poco, afectada en San Pedro Sula. Allí vamos a ver si nos acompañan los equipos técnicos de la Gran América para poder revisar esa parte. Bueno, pues sin más, Héctor, dinos un poco cómo es esto, para comenzar, ¿por qué es importante eso de la educación inclusiva? Bueno, en sí la educación inclusiva es un tema muy importante porque trasciende a las diferentes sociedades que hoy nos demandan. Podemos aclarar que este tipo de educaciones hace que el humano se tenga que trabajar a las sociedades de una manera inclusiva, incluyente. Usamos términos discriminatorios o usamos cosas discriminatorias para las personas que no tienen la posibilidad sensorial, visual y médica. Es muy importante trabajar eso. Creo que la educación inclusiva debe de marcar pauta. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, el 13 de diciembre de 2006, la ONU ratifica su convención. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una sociedad civil con personas con discapacidad lucharon para que tengan una misma convención y tengan los mismos derechos y una persona jurídica justa. ¿Qué es lo que nos establece? Nos establece que el artículo 24, el párrafo primero, establecen ajustes razonables. ¿Qué es lo que quieren decir o qué es lo que queremos llevar con los ajustes razonables? Los ajustes razonables son protocolos o prototipos o diseños donde toda la persona con discapacidad debe de prever un entorno de manera incluyente. Los mismos compromisos internacionales nos demandan a nuestras leyes de naciones, a que pongamos una pauta y se haga hacer el trabajo. Pero lamentablemente los gobiernos han hecho caso omiso, no se ha podido trascender. Existen diferentes factores como el desvío de recursos, no hay una política educativa como tal. Sí hay compromiso internacional, hay que recordar que los compromisos internacionales son la primera instancia jurídica que se prevalece para el ser humano, ¿no? Los compromisos internacionales. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como sociedad civil? Organizarnos todas y todos y exigirlos para que se nos los dé una adecuación o asimismo trabajar en ello.
Muy bien. Lo que me indica tus palabras es que las personas con discapacidad tienen menos probabilidades posiblemente de acceder a la educación, digamos, a la atención médica y a oportunidades posiblemente de ingreso, ¿verdad? Porque al final hay una buena relación por ahí. Y Sí, estaba pensando también de que también tienen más tenemos más probabilidades de vivir en la pobreza y sufrir seguramente mayores tasas de violencia, de negligencia, de abuso. Y bueno, y ahí es donde comienza una brecha que se ve mucho más marcada cuando sos una persona con discapacidad. sí, obviamente, a nivel mundial, 1 de cada 8 adultos vive con una discapacidad, es decir, más de 1.000 millones de personas en América Latina y el Caribe. La proporción es similar. Las personas con discapacidad representan alrededor del 13% de la población sobre la base del modelo social. La forma en que pensamos y medimos la discapacidad ha cambiado en las últimas décadas. Necesitamos hacer un cambio ya. 8 de cada 10, y lo vemos en personas adultas. Si lo estamos hablando en personas jóvenes que buscan apenas ingresar al mercado laboral, existe una brecha de desigualdad muy, muy, pero muy discriminatoria. Y es por eso que las personas jóvenes con discapacidad no pueden avanzar, porque siempre hay otras personas que discriminan a ese tipo de personas y se pierde la empatía, se pierde la solidaridad, se pierden los valores ciudadanos, que todos esos valores pues los tenemos desde casa. Pero lamentablemente este tipo de violencia, ¿no?, que ha externado también, y las crisis y ese tipo de cosas, la educación no ha llegado a todas y a todos. Y importante también el sector vulnerable, que son las personas que no cuentan con una educación de calidad o que son con esas personas que no tienen las posibilidades. Existe una brecha de desigualdad tremendísima, pero es importante trabajarlo y exigirle a los gobiernos en turno a que apliquen este tipo de políticas públicas en educación inclusiva. Que no nada más se trata de que los gobiernos en turno participen, sino participemos todos y le exijamos al gobierno de manera organizada para poder proveer un entorno inclusivo. Me parece súper interesante lo que acabas de decir. En el supuesto, puede decir que en el supuesto de que el gobierno somos los ciudadanos, o por lo menos somos quienes elegimos a los gobernantes, ¿verdad? Si bien creo muy importante, digamos, generar esas políticas inclusivas, de repente un presupuesto orientado en la inclusión, digamos, un presupuesto estatal. También veo muy importante, Héctor, el hecho de, de que la inclusividad o la exclusividad también depende de los ciudadanos de cada sociedad. En la medida en que, creo yo, las sociedades o los individuos de las sociedades sean más inclusivos, creo que, digamos, habrán menos política pública requiriendo inclusión y más poder social o grupal insertando a la gente. Claro, y tú ya lo has dicho, ¿verdad? Y como muy buen especialista en derecho, es importante normar esas iniciativas eh, desde las políticas públicas, desde los estados, desde quienes, digamos, nos administran como sociedades, ¿no es así? Sí, la administración pública es muy importante. Los gobiernos en turnos tienen que especificar realmente, o sea, hablamos de propuestas siempre de materia de salud, hablamos de propuestas de seguridad, hablamos de los partidos políticos en su caso o las personas que están enfrente de una elección popular, hablan de las mismas propuestas de siempre. Pero ¿cuándo he escuchado a una persona hablar de inclusión? Jamás. Simplemente han visto o han tomado, se podría decir que fotos con personas con discapacidad, pero simplemente para una foto, para proveer y decir, ok, estoy trabajando, pero realmente estamos trabajando, estamos con las mismas políticas tradicionalistas. Y no solamente hablamos de una administración pública, sino también hablamos de materia educativa, hablamos universidades, preparatorias con políticas segregadas, políticas con enseñanza tradicionalista, en donde también los mismos docentes han discriminado a personas
personas con discapacidad, no se han capacitado, y se hace marcar una pauta también en los ministerios de educación, en las secretarías de educación pública, buscar una tremenda capacitación con valor, una tremenda capacitación con un diseño universal que también mismo nos establece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y pues es algo que no se ha visto. Los gobernantes simplemente se han alzado el cuello y han dicho, ok, es que yo sí estoy apoyando con un programa, es que yo sí estoy haciendo esto, pero realmente no hay un avance, no hay un mapeo, no hay una estadística, cuántas personas con discapacidad hay en el ingreso laboral, cuántas personas con discapacidad están estudiando, 1 de cada 8 personas con discapacidad ingresan a la universidad. Hay muchas escuelas o universidades que no aceptan este tipo de personas. A lo mejor sí hay un porcentaje, pero la realidad es otra. A lo mejor se oye bonito maquillar los ajustes razonables y decir yo acepto personas con discapacidad, pero entrando al lugar, discriminación por parte del docente, discriminación por parte del alumno o del administrativo. Tenemos que cambiar esas malas prácticas para seguir avanzando en una sociedad incluyente, pero nos hace falta mucho y creo que necesitamos hacerlo ya. Claro, claro. Cristian, creo que no se te escucha el audio, Cristian. Creo que sí, creo que por ahí estás. Vamos a ver, probar. Pero bueno, mientras tanto, qué interesante que lo que mencionas, mientras Cristian resuelve el asunto del audio, vamos a ver si ya está listo, porque al final es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Y hay otra cosa, Héctor y Cristian, que no sé si la gente reflexiona, ¿verdad? Pero todos somos propensos a ser personas con discapacidad, ¿verdad? O sea, no es un lugar donde hay una fábrica de personas con discapacidad y ahí los crean, una cosa por el estilo. No, al contrario. O sea, conocemos casos en todo el mundo, ¿verdad? Toda la gente que nos escucha conocen casos de familiares, de gente que en un SAS les ha cambiado la vida, que en un deslizón, que en un accidente, que en un segundo simplemente les ha cambiado la vida para pues eso, para al final convertirse el resto de su vida en personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque es un tema un poco bastante retante, ¿no es así, Cristian? Sí, en efecto, Henry, y algo muy importante es que nosotros de repente inconscientemente o quizá deliberadamente estamos negando el acceso a personas con discapacidades a la educación. Y como sabemos, la educación es uno de los factores fundamentales que ya hoy por hoy se sabe que contribuyen al crecimiento, al desarrollo de las naciones, no solamente en el aspecto económico, sino en el propio aspecto social. Pero quisiera preguntarle a Héctor, ¿cómo se relaciona en este caso o cómo entra esta perspectiva de la educación inclusiva, la falta de acceso o el poco acceso que tienen las personas con discapacidades a una verdadera educación inclusiva y los derechos humanos? Pues cómo entran o cómo este tipo de cuestiones tienen que ponerse inmersas o cómo podemos trabajarlo, mejor dicho. El problema de crear 2 sistemas educativos. Tenemos, por la falta de conocimiento, tenemos escuelas especiales. Porque las tenemos y la misma Convención de Derechos de Personas con Discapacidad nos establece que debemos de tener un solo sistema educativo y se prevé. Aquí en México se ha promovido amparos de personas con discapacidad para que sean inmersos al mismo sistema educativo normal que tenemos todas y todos. Buscar un sistema educativo, o sea, buscamos sistemas educativos en donde siempre se les dé una atención, pero ¿por qué no capacitamos a los docentes para que aprendan el lenguaje del ESO, el sistema de braille y ese tipo de cosas? Tenemos que trabajar desde esa parte. Pero para poner inmerso o poner en marcha la educación inclusiva hace falta mucho trabajo. Hablarlo se oye bonito, Seguro. pero trabajarlo muy pocos están muy interesados. ¿Por qué? Porque desconocen el tema. Lamentablemente hace falta mucha cultura. Acá en México hace falta mucha cultura y no sé si allá en Honduras también,
pero por lo que he platicado con algunos alumnos que tengo de ahí del curso Taller de Legislación y Políticas de Educación, me establecen que hace falta mucha concientización y necesitamos a partir de ahí, desde una concientización ciudadana, para que conozcan realmente el problema, porque a lo mejor lo podemos ver normal o podemos decir que es algo normal y que al final de cuentas, al final se va a establecer las cosas, pero necesitamos, o sea, desde el 2006 las personas con discapacidad lucharon en la ONU para que rectificaran su convención, así como ellos lucharon ahora, hay que luchar todas y todos para proveer un entorno incluyente, eso es lo que nos hace falta. Muy bien, me parece súper interesante ese punto de vista. ¿Y cuál es el vínculo? No sé si lo que dejamos, bueno, lo voy a enfatizar. ¿Cuál es el vínculo entre la educación inclusiva y los derechos humanos? Pues que los derechos humanos, no hay discriminación en los derechos humanos, existe una capacidad de gozo y una capacidad de ejercicio, la capacidad es todo aquello desde que nacemos ya tenemos el derecho a la vida, es un derecho humano fundamental, donde todas y todos ya al principio adherimos nuestros derechos, es muy importante que no es la trascendencia de que los derechos humanos proveen y defienden una igualdad de oportunidades. Es parte fundamental de los derechos humanos, tenemos que conocerlos, igual se oyen bonito, pero la mayoría de personas no lo conocemos y es muy importante trabajar eso. ¿De qué va de la mano? Va de la mano desde muchas cuestiones. La no discriminación, tener una igualdad de oportunidades, el respeto y obviamente buscar los mecanismos de participación o buscar los mecanismos para la educación inclusiva desde un punto de vista jurídico, sin afectar a terceros, porque como ustedes bien saben, recuerden que las leyes son muy fundamentales para tener un Estado de Derecho. Claro, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. ¿Y qué medidas se requieren que los gobiernos implementen para tener esa educación inclusiva? Seguramente también, Héctor, no es, digamos, un tema de la noche a la mañana. En tu experiencia, cómo ha sucedido eso? Bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos para regresar a ver? No hay tanto trabajo que puedan hacer, simplemente regresar a ver la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Ahí viene todo. Ahí viene realmente los ajustes razonables, cómo lo tienen que aplicar. Los países firman muchos convenios, pero no los leen. O a lo mejor mandan a personas expertas, pero ahí queda. Y no se puede trabajar porque nadie lo ha exigido. Mi experiencia, pues creo que he tenido personas con discapacidad familiares y alumnos también con discapacidad que han tenido esa dificultad, ¿no? De trascender en una situación para la universidad y decir, ¿sabes qué? Profe, quiero estudiar. Ah, no, pero ¿qué quieres estudiar? No, pues quiero estudiar medicina, pero mi discapacidad no me la deja. Pero ¿quién lo establece que no te lo deje tu discapacidad? O sea, tenemos que marcar esa pauta, ¿no? Y si lo hablamos desde las comunidades más marginadas, hay personas con discapacidad que un bastón lo ven como un palo de madera y no tener, se podría decir que algunas, pues facilitadores, mejor dicho, como se le dicen las barreras contextuales, porque existe un modelo médico de discapacidad que donde establece el médico decir, es que tú tienes discapacidad, pero existe el modelo social que se encarga de buscar una barrera contextual y que ayude a la persona a proveer un entorno, o sea, que se maneje en ese entorno. Los diseños universales hacen falta, pero ¿qué podíamos decir o qué podemos hacer en cuanto a los gobiernos? Pues que lean la convención, que se establezcan las mismas políticas de educación, se tienen que adecuar las políticas de educación, obviamente estamos atrasadísimos, somos países en vías de desarrollo, pero necesitamos poner pauta nosotros como la sociedad en general y más que nada como el sector de juventud, porque recuerden que somos el mayor, se podría decir que el tipo de mayor de representación popular o representación ciudadana, la juventud, son como que el nuevo, se podría decir que muchos dicen que los nuevos 30, que los nuevos 40 son los nuevos 30 por las cuestiones que han pasado, ¿no? Pero debemos de trabajar desde la parte de la juventud
para que los mismos jóvenes establezcan y vean que no es una lucha de personas adultas, sino de personas jóvenes como todas y todos, pero así también olvidémonos de partidos políticos, olvidémonos de ideologías de izquierda y de derecha. Creo que necesitamos trabajar por el bien común y es que nos hacen falta muchas cosas. Hay jóvenes que se cegan por las ideologías partidistas y creo que eso no es lo correcto, porque no estamos ni defendiendo el bien común y piensan que este tipo de cuestiones solamente son de ideologías, y creo que si queremos prever un entorno inclusivo con igualdad de oportunidades sin discriminación, necesitamos trabajar todas y todos. Muy bien. ¿Y cómo ha evolucionado, Héctor, desde su perspectiva? Hablemos un poco de números. ¿Cómo está Latinoamérica hoy día respecto a hace 10 años, por ejemplo? Hemos tenido avances en el tema de la educación inclusiva, hemos retrocedido. ¿Cuál es el panorama? Pues se podría decir que una de las principales cuestiones, el 13% de la aprobación sobre el base del modelo social es la que forma parte si medimos la discapacidad. O sea, en Costa Rica hay un trabajo en donde han trazado ellos, pues la educación inclusiva es uno de los principales países en Latinoamérica. En México también tenemos muchísimas leyes muy importantes, pero no se han podido a la aplicabilidad. O sea, como les digo, están ahí. Se podría decir que 1 de cada 10 jóvenes con discapacidad ingresan a las universidades públicas. Ahorita se está tocando mucho en las universidades públicas, pero esto debe de ser desde la educación básica, desde la educación nivel primaria, desde la educación nivel preescolar. Creo que hace falta esa pauta, pero ahorita estamos avanzando con las universidades públicas, las diferentes autónomas de países, en donde ya les dan un descuento, en donde, supongamos acá en México, en donde hay un cierto porcentaje para aceptar a ese tipo de persona, pero podemos hablarlo como lo había comentado con anterioridad, de que este tipo de cuestiones o el documento se ve muy bonito de que aceptan, pero la realidad es otra. O sea, maquillamos la inclusión, pero no la aplicamos completamente y eso se tiene que trabajar. Totalmente de acuerdo. Quiero retomar algunos pensamientos que la gente que nos está siguiendo en Facebook Live comparte. Carla Elizabeth nos comenta, la discapacidad no es por personas, es el medio, es el último modelo, dice. Me parece súper interesante el punto de vista de ella. Lourdes Castro comenta, no tenemos una educación universitaria basada en darnos oportunidad de facilitarnos un buen porcentaje de descuentos y más aún en las universidades privadas. Completamente de acuerdo. Y voy a comentar, bueno, muchísimos saludos al licenciado Héctor. Aquí está llena la red de muchos saludos para ti. No los comento porque, bueno, no, mentira. Hay muchísima gente que te está saludando, Héctor. Y bueno, Rubén Barahona nos comenta, estamos internacionalizando y cambiando los destinos del sector discapacidad en América Latina. La juventud sí podemos incidir en generar cambios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú mencionabas, Héctor? Siendo el mayor grupo, digamos, de población en este momento, definitivamente creo que la juventud está llamada a realizar cambios positivos, ¿verdad? A realizar cambios propositivos para que, pues sí, que la sociedad realmente se encamine en un desarrollo integral. Bien. Sí, es muy... Dime. Ok, es muy importante trazar esa ruta desde las juventudes de América Latina y el Caribe. Creo que nos hace falta mucha concientización, conocer el tema, como la establece la licenciada Carla Elizabeth. Para mí es un honor que esté aquí porque pues fue mi maestra. Ella está en una lucha ha estado en una lucha en un movimiento que respeto mucho y que ha trazado esa ruta también ella, y es promotora del mismo. Creo que hay que trabajarlo. Y como la licenciada Carla Elizabeth es una persona especialista en el tema, en donde ha trabajado, ha trazado ruta y ha promovido los derechos humanos. Muy bueno. Ahora, hablaste un poco sobre, vamos a ver, eh, pues más o menos tenemos las mismas características los países latinoamericanos con respecto a esto. Estaba recordando, a ver si entre los tres nos recordamos de cuáles líderes
de Latinoamérica han tenido, digamos, alguna discapacidad de algún tipo. Ahora lo único que recuerdo es al presidente de Ecuador, ¿verdad? Que precisamente el año pasado estuve con él en una conferencia en la Cámara de Comercio de Quito, pero ¿recuerdan algún otro líder en Latinoamérica que haya tenido estas situaciones? Bueno, aquí en México está la senadora Claudia Anaya del Partido Revolución Institucional. Es una persona con discapacidad que ha estado en el proceso legislativo buscando participación de personas con discapacidad dentro del sistema legislativo. Lamentablemente no se le ha dado mucho de qué hablar a ese tema porque, como les digo, no es un tema que a los políticos les guste, No vende, ¿no? no es un tema, no es un tema que realmente les llame la atención porque no es seguridad, no es salud, no es medio ambiente, pero la senadora Claudia Anaya creo que ha trabajado también para que las personas con discapacidad pues tengan una representación desde las mismas personas para que ellos exijan políticas públicas, hagan puntos de acuerdo, exhorten al gobierno, se hagan iniciativas de leyes a favor de. Eso es claro, lo establecen los mismos compromisos internacionales. Y Cristian, ¿tú recuerdas algún líder? Sí, Henry, ahora se me viene a la mente la que fue en su momento diputada, creo que por el Partido Liberal, si no recuerdo mal, Dayana Martínez. Sí, cierto. Ella, sí, si lo recordás, Henry, ella estuvo en el Congreso y fue elegida como diputada. Y precisamente sobre ese tema hago una valoración, y es que en realidad también el espacio político, al menos en Honduras, lo que hemos observado, no ha sido tan amplio. Como decía antes, no sabemos exactamente si esto es como parte de una iniciativa deliberada o no deliberada de no dar acceso a las personas con discapacidad. Pero es un elemento muy importante que nosotros tenemos que considerar como sociedad, que las personas con discapacidad precisamente tienen derechos humanos y también tienen derecho a ser elegidos, claro, como cualquier ciudadano. Y tienen derecho a representarnos a nosotros, así como la diputada Dayana Martínez representó a mujeres y también a personas con discapacidad. Así que es muy importante también que abramos ese espacio, que reflexionemos sobre ese cambio de pensamiento que nosotros debemos de tener, esa concepción de cómo debe ser la vida. Y tenemos que entender que los ciudadanos somos todos, no solamente es un grupo de personas, somos todos, Henry. Muy buen punto lo que acabas de decir y lo voy a complementar con lo que dice Víctor Padilla, con lo que nos comenta. Pero antes, para quienes nos están recién sintonizando, estamos en las más de 40 frecuencias de Radio América a nivel nacional y por Facebook Live también, y también en nuestros canales de YouTube. Estamos hablando sobre la educación inclusiva para las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, y nuestro invitado es Héctor García, mexicano. Él es un experto en el tema, también tiene una especialidad en derechos humanos, y por eso, ¿verdad? Porque nos importa desde Radio América promover este tipo de iniciativas. Ya vamos a hablar, Héctor, más adelante sobre cómo la red en la cual tú perteneces está introduciéndose y haciendo lo que tiene que hacerse en Honduras y en toda Latinoamérica. Ya vamos a hablar sobre eso, pero antes Víctor Padilla nos escribió lo siguiente. Buenos días, Héctor. ¿Cómo generas esa importancia en las instituciones para implementar educación inclusiva? Es una pregunta. A mi novia no la dejaron matricularse en una universidad privada por tener discapacidad visual, argumentando no tener la manera de cómo atenderle, y ella maneja WhatsApp, Zoom y otras plataformas. Excelente tema y es necesario darlo a conocer. Pues lamentablemente esta crisis se podría decir que no es algo que ya teníamos precavidos, no es algo que ya estaba inmerso. Creo que independientemente de la crisis que estamos viviendo en todo el mundo, lamentablemente nuestras escuelas privadas, porque son las que casi no tienen, los profesores no tienen pues derechos laborales, eso nada más en las universidades públicas. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque ellos se manejan a su sistema y no se les puede decir nada, porque puede decir, no, como profesor, lo único que puede hacer, no, pues, ¿sabe qué, profesor? Usted es muy problemático. Usted
se puede retirar y buscar otra escuela, si lo hablamos de cuestiones privadas. Claro. Si lo hablamos de cuestiones públicas, pues recuerden que existen los sindicatos, este tipo de cosas, ¿no? En donde te defienden, entre comillas. Instituciones no lo ven así, pero ¿sabe qué, profesor? El grupo de alumnos no lo quiere. Cámbiese a otro grupo de alumnos. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace falta? Diseñar un software para ese tipo de personas con cuestiones visuales y diseñar diferentes herramientas tecnológicas, porque eso nos hace falta también avanzar, herramientas tecnológicas de manera virtual. Nos hace falta demasiado hablar del sistema de LESO, hablar del sistema de Braille. Creo que se habla, pero no se ha puesto en práctica. Necesitamos dotar de herramientas tecnológicas a las y los jóvenes, personas que están en la lucha de esta inclusión social, ¿no? Podemos decir cómo se tienen que implementar. El primer paso hacemos concientización, ese es el primer paso, porque muchos tienen mucha desinformación del tema y en de las terminologías para las personas que se le dice inválido, o sea, la misma convención en el artículo 1 establece la terminología correcta. Todas y todos, somos todas y todas, somos personas, no como usted lo establece, Henry, o sea, no nacemos con una discapacidad. O sea, no es algo que se nace, simplemente podemos establecerse que a lo largo del tiempo, pues, por no cuidarnos, por mejor dicho, o por no, pues, seguir las indicaciones que tenemos como personas, pues sufrimos algún accidente y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la terminología correcta lo establece la misma convención en el artículo 1, la misma convención de derechos de personas con discapacidad, que la pueden encontrar en internet. Sí. Y ahí mismo viene todo, los compromisos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que hace falta a nosotros las herramientas tecnológicas. Estamos muy atrasados, sí, pero necesitamos hacerlo ahora, porque si no lo hacemos ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen otros 10 años, hasta que vengan las futuras generaciones. Creo que como jóvenes, debemos de marcar la pauta. Las y los jóvenes debemos hacer esos agentes de cambio que le hace falta a toda América Latina y el Caribe y a todo el mundo. Absolutamente. Y ahora en cuanto a condiciones o recursos que deberían de existir para las personas con discapacidad en América Latina. Cristian, ¿puedes repetir, por favor? Sí, muy bien, Henry. Preguntaba a Héctor en cuanto a esa cantidad de recursos, esa cantidad de infraestructura, por ejemplo, de cosas que requieren las personas con discapacidad para poderse desenvolver como cualquier ciudadano. ¿Cuál es en este momento la brecha que existe entre Latinoamérica y, por ejemplo, si podemos tomar como referencia a Europa? ¿Qué cosas nos hace falta a nosotros poder mejorar? ¿En qué aspectos? Pues lo primero de todo, la cultura. Nos hace falta mucha cultura. Ese es el primer aspecto que debemos mejorar. La infraestructura de escuelas públicas. Nos hace falta mucho adecuar los ajustes razonables y el diseño universal que nos establece. Tercer punto, el presupuesto. Es muy bajo el presupuesto para personas con discapacidad. Es muy pequeño. Hace falta aumentarlo un poco más. Así como se le invierte a salud, medio ambiente, así que se le invierta también a la educación. Se invierte a la educación, pero hace falta que de ahí mismo, desde los presupuestos de educación, se etiquete recursos dentro de la misma Secretaría de Educación o del Ministerio de Educación. Hay algunos países que manejan Ministerio de Educación. O sea, buscar ese tipo de presupuestos para poder dar las herramientas. Ahorita hay muchas noticias en México de que muchos exgobernadores y funcionarios públicos pues votaban por leyes y no se podría decir que no era una ley, se podría decir que beneficiara a los ciudadanos, y es por eso que creo que hace falta, hablamos de transparencia y rendición de cuentas, también es un tema muy importante, transparencia y rendición de cuentas en los recursos, y es lo que hace falta. A lo mejor la Secretaría de Educación o los Ministerios de Educación reciben un buen presupuesto, pero a lo mejor existen los desvíos de recursos. Claro. O usan ese dinero para proveerse en campaña,
para, para que ellos mismos se aluden su imagen y puedan promoverse para una candidatura de representación popular. O sea, ese es el problema. Hace falta un sistema, o sea, existe la transparencia y rendición de cuentas, existen los organismos en algunos países, pero algunos se hacen de la vista gorda y no avanzamos tampoco en ese sentido. Pero yo creo que en los puestos públicos hacen falta personas honestas, a lo mejor hacen falta personas honestas que nos están viendo. Creo que en esos puestos públicos hace falta ocuparlo personas que realmente queremos trabajar, pero tenemos que cambiar ese tipo de cultura, de la cultura social y también la cultura política, porque muchos se apasionan demasiado y no pueden diferenciar entre los gobiernos anteriores y los gobiernos de ahora. Y creo que hace esa falta de que personas como tú o personas como yo ocupemos esos puestos públicos para hacer un buen trabajo y podamos trabajar todas y todos de la mano desde una cultura exacta para inculcar o inyectar a ese presupuesto la educación inclusiva, que es un trabajo desde el 2006. Desde el 2006 ya estamos en 2020, ya cuántos años han pasado, alrededor de 16 años. Apenas se ha visto un pequeño avance, pero hace falta redoblar esfuerzos en todos los países, en México y ese tipo de causas. Y así es como lo veo yo de esa manera. Muy, muy interesante. Recordaba un poco de estadísticas del Banco Mundial y ellos manejan de que más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren algún tipo de discapacidad y creo que el 80% de esos están en países latinoamericanos, ¿verdad? Y lo que me trae a la mente es esto que comparten la gente que nos está mirando en Facebook, ¿verdad? Que es un tema de responsabilidad de todos, ¿verdad? Y que, bueno, que evidentemente si en la medida en la cual nosotros desde nuestras casas enseñamos igualdad, respeto y solidaridad a nuestros hijos, y en algún posible escenario nuestros hijos crecen, se convierten en gerentes de empresas, se convierten en líderes sociales, se convierten en autoridades locales, regionales o nacionales. En esa medida, si digamos que de una manera indirecta o informal, o desde el hogar, mejor dicho, ¿verdad? Estamos contribuyendo a poder disminuir esas brechas. Por ejemplo, en este caso, las brechas que existen con las personas con discapacidad. Yo recuerdo casualmente, creo que este año, fui a una institución de protección social, ¿verdad? Donde los empleados de cierta institución van y colaboran con su mensualidad, con su deducción mensual, ¿verdad? Pero yo por lo menos tengo documentado, al menos tengo 10 casos documentados de personas con discapacidad a quienes no se les brindó un crédito, un préstamo por ser discapacitados. Por, ¿Por qué? Porque a pesar de que cumplieron la normativa de tener un certificado médico, de estar activos, laborando activamente y generando ingresos, esta organización, esta institución, vino y les coartó el derecho de poder tener un crédito. Entonces, eh, yo me pregunto, pues hombre, y entonces, ¿cómo es que buscamos la inclusividad en los ambientes públicos o privados? Porque pues de repente es bueno, de repente no es malo dar eh, su dinerito, su dinero en algún momento terminado en una Teletón, ¿verdad? Quizás es bueno, pero creo que es mucho, mucho más potente, mucho más impactante, sobresaliente, yo no sé cómo decirlo, eh, tener este tipo de iniciativas, y tanto en lo público, Héctor, como en lo privado.
Es muy importante lo que tú estableces. Lamentablemente tocas un tema muy importante, la documentación que se le pide a las personas, o sea, para adquirir algo, un apoyo económico o un crédito. Lamentablemente todavía seguimos trazando esa brecha de desigualdad que no se tiene que hacer ya, pero diferentes empresas lo han hecho. Creo que hace falta esta tripleta de inclusión, y no nada más hablamos de una tripleta de inclusión de manera moral, sino de manera social y de manera económica, que van de la mano. Recuerden que el BIP establece que México, Chile, el 3% de personas con discapacidad, pues les ayuda a ellos a reducir el PIB, el Producto Interno Bruto, pero hace falta que no todas las empresas lo trabajen, pues, porque se les hace muy difícil dotar de herramientas, entre comillas, a ese tipo de personas, porque dicen que es algo muy difícil o que lo discriminan. Desde ese sector, desde lo económico, también estamos mal. Desde el caso moral estamos súper mal. En sí podemos decir que acaso, como todo, ¿no? Como se dice, no debería la empatía entendida como la capacidad de sentir lo que sienten los demás ser razón para que la inclusión esté presente por defecto de todo lo que hacemos. O sea, si todos estuviéramos empatía, ponerse en el lugar del otro y decir, no, pues la verdad, mi jefe sí la está regando, se está discriminando a esta persona y yo le voy a decir sus cosas, pero lamentablemente hace falta eso, ¿no? Y para hacer la tripleta necesitamos hacerlo desde la cuestión económica, desde la cuestión moral, desde la cuestión social, o sea, eso es muy importante, o sea, no, y la cuestión legal, o sea, como mucha gente, si lo vemos de ese caso legal, a la gente le encanta hablar sobre cómo debería funcionar el mundo, pero sin marcos legales. Hay que tener marcos legales para que podamos, que marquen los pasos para que una sociedad deba de seguir para que mejoren de manera. Si no hay leyes, ¿cómo podemos decir una opinión? Podemos hablar y decir que yo hago esto, yo hago el otro, estoy trabajando, pero realmente hay que establecer los marcos legales. Lamentablemente tengo compañeros que hablan de trabajar en esas rutas de activismo social, de participación, pero se hablan mucho de opiniones, pero no hay propuestas, no hay, podemos establecer que, no sé, un ejemplo, la Ley General de Educación, podemos añadirle un párrafo, anexarle, adicionarle a la ley, derogar este párrafo, o sea, buscar los mecanismos de las mismas leyes o proponer lo que son las famosas iniciativas de leyes en los congresos, en el Congreso de la Unión, en los congresos nacionales y estatales y ese tipo de cosas, ¿no? O en los congresos de los departamentos, no sé cómo en Honduras cómo se establezca, porque me dicen que ahí es por departamentos, aquí en México son congresos estatales, cada estado tiene su congreso local y aparte el Congreso Nacional. Y la tripleta de educación es el caso moral, el caso legal y el caso económico, que tienen que ir de la mano para hacer una verdadera inclusión, porque lo podemos hablar de lo moral. Ahorita yo con este tipo de cuestiones que he tenido la oportunidad, ¿no? de tener alumnos tan talentosos y inteligentes en el curso taller de legislación políticas de educación inclusiva de América Latina y el Caribe, que no nada más está inmerso Honduras ni México, está inmerso Guatemala, está inmerso Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, Bolivia y Perú, o sea, son países que también le hace falta y me dicen, ¿sabe qué, profe? Necesitamos trabajar, pero obviamente el primer paso que es la concientización de la misma, porque necesitamos concientizar a la ciudadanía de manera general y hacerles saber que este trabajo es de todas y todos. Como lo vengo recalcando con anterioridad, creo que no es un trabajo de ideologías partidistas, es un trabajo por el bien común. Muy bien. Socialmente, creo que ha llegado el momento de decir un alto, un basta ya de seguir en lo tradicional, Claro. de considerar, por ejemplo, que las personas con discapacidad son una carga o que merecen lástima. En definitiva, todo eso tiene que cambiar. De hecho, las personas con discapacidad han demostrado que son personas muy eficientes, muy efectivas. Cuando están desempeñando un cargo
por ejemplo, sea público, sea en el sector privado, lo han hecho bastante bien. Podemos poner, por ejemplo, a Stephen Hawking. ¿Quién no recuerda a Stephen Hawking? Un cerebro maravilloso, un cerebro que dio mucho a esta humanidad en el campo científico, en el campo de la literatura. Tenemos un caso, por ejemplo, como el de él, pero tenemos a nivel mundial muchos casos. Así es que creo que llegó el momento de cambiar, como decimos en Honduras, el chip. Llegó el momento de cambiar esta mentalidad y entender que la integralidad también comprende a las personas con discapacidad, que tenemos que recibirlos en las empresas, que tenemos que recibirlos en el gobierno. Hemos visto, en efecto, Henry y Héctor, que la empresa privada ha dado apertura a personas con discapacidad, también el gobierno, pero hace falta un trabajo, como ya lo ha venido mencionando Héctor, en términos de políticas públicas, un trabajo mucho más amplio, un trabajo más comprometido, verse ese trabajo también reflejado a nivel no solamente de la ley, sino también a nivel del presupuesto y a nivel de la cultura, como dice. Entonces, estamos completamente de acuerdo y es muy importante que hagamos esa valoración para que nosotros seamos una sociedad humana en realidad en todo el sentido de la palabra, al poder incluir a todo el mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso coincide muchísimo con un par de temas aquí que nos comparte, por ejemplo, Leslie de Hernández. La verdad, dice, que los discapacitados, la verdad que a los discapacitados el gobierno no los apoya a todos. Casualmente, ayer miré una noticia donde una escuela de sordomudos la estaban desalojando, ya que ellos viven de las donaciones de diferentes empresas. No reciben ninguna ayuda por parte del gobierno. Es un tema también que se repite muchísimo, que sucede muchísimo en nuestros países y creo que sería preocupante, digamos, sería preocupante que eso se nos vuelva algo común de ver, ¿verdad? Tal y como miramos, digamos, noticias de asesinatos y ese tipo de cosas, si nos acostumbramos a ver noticias donde instituciones e iniciativas de apoyo a las personas con discapacidad se están eliminando, eso ya definitivamente nos preocupa como sociedad y seguramente es una advertencia para que esa juventud que mencionaba Héctor hace un rato, que esa juventud se despierte, reaccione y haga propuestas. Carlos Bustillo, la última referencia que voy a hacer antes de que ya finalizar el programa, comenta de qué realidad habla Héctor, porque no creo que esté hablando de la de Honduras, donde el mayor presupuesto se lo dan al ejército y no a la educación y salud, y obviamente el sector como los discapacitados no los toman en cuenta. Gracias, Carlos, por ese comentario. Muy certero, válido también posiblemente para otros entornos, Héctor. Sí, respeto la opinión del compañero, de hecho la acabo de ver ahorita. Hablo de una realidad de manera en general, no me puedo meter bajo el contexto de su país, porque si hablar de contexto de su país es hablar de leyes en materia nacional que tiene el país de Honduras. Si yo hablo de mi país es hablar de leyes en materia de México, y creo que estoy abonando a los compromisos internacionales que establece la misma Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Lo hablo de manera general porque si él representa una parte del sector con discapacidad, ok, hay que empezar a concientizar, hay que empezar a tomar esa bandera y exigir de manera organizada con la sociedad civil, con amigos que realmente te apoyan, pues exigirlo. A lo mejor ahorita son 3, 4, 5, pero pasan semanas, meses, con un buen trabajo realizado, se realizan 20 hasta una multitud de gente, y exigirle a los gobiernos en turnos que destinen un presupuesto, hacer una carta o hacer un llamado a las autoridades. Recuerden que existen varios medios. Lamentablemente las redes sociales las usamos, bueno, acá en México se usa para compartir memes y ese tipo de cosas, y si allá en Honduras igual, o sea, ese tipo de cosas, pero hay que usar las herramientas tecnológicas. Para eso no son armas, son herramientas que nos ayudan desde una otra manera a concientizar. Muchos hasta se desgastan comentando con otra persona porque no piensan igual. Creo que hay que respetar los comentarios
y hasta ahí. O sea, respeto tu comentario, pero no lo comparto. Tienes libertad de expresión. Y creo que ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay muchas personas que se desgastan haciendo Biblias diciendo, y al final de cuentas, la otra persona pues puede decir, no, pues la verdad es que a mí pues no me interesa ese tipo de cosas. Ok, si no lo interesas, no lo comparto y ya, o sea, se lo dejo a otras personas que realmente se quieren incentivar del tema. Y esa parte es muy importante. O sea, exigir existe en varias formas, desde las herramientas tecnológicas. Pasan muchos casos en donde, supongamos, no sé, ahorita en México fue algo muy trascendente lo de la playa, que aventaron aguas residuales al mar. Aquí en Acapulco, fue noticia internacional aquí en Acapulco. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente unos artistas estuvieron en desacuerdo, obviamente la presidenta municipal dijo, ok, las personas que dicen responsabilidad tienen algún tipo de sanción administrativa. O sea, ¿por qué? Porque ¿quién hizo la presión? La sociedad civil, compartiendo, diciendo, mira, un famoso se dio la tarea de ver este lugar, ¿qué vas a hacer, funcionario público? ¿Qué vas a hacer? Este tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que hace falta. Creo que las herramientas de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, infinidades, WhatsApp, creo que las hemos usado de mala manera, que empezamos a compartir desinformación, noticias falsas, memes, como el mayor de los casos, pero hace falta utilizarlas para bien. Y creo que se tienen que establecer, como el comentario que usted me mencionó de esta persona en Facebook, que también lo vi, pues hay que abanderar la causa y decir, ¿sabes qué? O, ¿saben qué? Vi la entrevista con Héctor García y me gustaría abanderar mi causa desde mi trinchera, desde mi entorno. Primero hay que empezar desde lo local para lo global. No podemos bajar desde lo global para lo local. Primero empieza desde nuestro entorno y la forma en la que vivimos. Muy bien. Cuéntanos un poco ya para Pues finalizar, eso. ¿qué está realizando? ¿Cuáles son las actividades que está realizando la red a la cual tú perteneces a nivel latinoamericano y específicamente en Honduras? Bueno, pues podemos decir que la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a la que me invitó la compañera Montserrat Torres, que es la que preside aquí la Dirección Estatal de Guerrero, México, existe el director nacional, que es Fabricio González, y pues tuvimos el contacto, ¿no?, de estar con Fernando Paz, director nacional de Honduras, de allá de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Honduras. He sido un aliado para esta red. Estamos trabajando en cursos de taller de legislación y políticas de educación inclusiva, conocer los compromisos internacionales y las mismas leyes que establecen esta educación inclusiva y buscar la aplicabilidad y exigir los derechos de todas y todos. Ahorita están trabajando 20 mexicanos y mexicanas y 20 hondureños y hondureñas y algunos países vecinos, Bolivia, Perú, Guatemala, Puerto Rico y entre otros. Obviamente este curso taller no va a quedar aquí, esta es la primera generación. Ya me han invitado a dar cursos en otros países, en Bolivia, en Colombia, en el mismo estado de la República, en sus propios estados, buscar la manera para llegar a concientizar, que es el primer trabajo que estamos haciendo con la red como aliado. Pues el primer trabajo es concientizar, que conozcan las leyes, que conozcan los marcos legales, que conozcan las políticas públicas, que se puedan trazar y exigirlo de una manera organizada. La participación ciudadana es muy importante, pero siempre y cuando todas y todos tengamos la voluntad. Si tenemos la voluntad, podemos hacer grandes cosas. Si tenemos la voluntad, podemos trazar esa ruta. Muy bien. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Héctor, que hayas compartido con nosotros esta iniciativa en la cual estás. También, Cristian, muchísimas gracias por acompañar siempre este programa. Claro, Henry, muchas gracias también a Héctor y a nuestra audiencia que ha estado pendiente desde las 9 de la mañana, como siempre, para poderles llevar temas de trascendencia y muy importantes para el desarrollo, vitales para el crecimiento de nuestra sociedad en todo sentido, de manera integral y de forma que podamos llevar hacia todos, Henry, conocimiento que pueda servir, conocimiento que pueda ser útil, conocimiento que pueda integrarse para vivir mejor cada día. Gracias, Héctor. Pues muchísimas gracias a ustedes dos, la verdad, yo encantado por esta invitación. Ahí por los que me gusten, pues seguir, ahí estoy en Facebook como @HéctorZGM, en Twitter @HéctorZGM, igual mi Facebook personal, Héctor García.
estoy disponible a escuchar propuestas e ideas, y qué más mejor trabajar de personas honestas como ustedes y con las personas que nos están viendo para crear un entorno inclusivo. Y eso es lo que nos hace falta, tener voluntades, y tenemos que trabajar ya. Muchísimas gracias y un saludo a todas y todos que me pudieron ver en la transmisión de México y de otros países, igual a mis alumnos que me están viendo también, y cuídense mucho, y pues hay que seguir las recomendaciones de nuestros gobiernos federales de salud para prevenir lo que es el COVID. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Feliz domingo.